La Edad Media, que parece tan lejana, se percibe en muchos aspectos de nuestro día a día. Para empezar, los europeos vivimos en países cuyos límites coinciden en su inmensa mayoría con los de los reinos que se consolidaron entonces. Hablamos lenguas que nacieron en esa época, seguimos utilizando los escudos, banderas, etc. que surgieron entonces y nos seguimos rigiendo por unas instituciones políticas, monarquías, ayuntamientos, papados, etc., que se remontan a estos momentos. Todavía hoy se considera elogioso llamar a una mujer dama o a un varón caballero y denigrante tildarlo de villano. Numerosas ciudades tuvieron su origen en los nuevos burgos que se constituyeron con la expansión agrícola del siglo XII. Aunque las mujeres siguieron desempeñando un papel inferior al de los hombres, adquirieron entonces un rango más prestigioso del que habían gozado hasta entonces. La Iglesia prohibió la poligamia y concedía a la mujer la última palabra para aceptar marido, el famoso si quiero de las bodas, aunque la práctica fuera más simbólico que otra cosa. Prueba de esa mejora de la visión de la mujer fue la expansión de la devoción a la Virgen María, que hasta entonces no tenía ninguna importancia religiosa. Nosotros hemos estudiado ya la plena Edad Media y la baja Edad Media, y sabemos cómo acaba todo esto, nada menos que con el mayor apocalipsis que se ha conocido en la Tierra. Hoy vamos a hablar del tema 3 del libro, del desarrollo de las ciudades en la Edad Media. En el tema anterior vimos el inicio de la construcción del feudalismo, lo que podríamos llamar la fea Edad Media, donde el miedo a la muerte era constante, las hambrunas frecuentes, los señores oprimían a los campesinos y la Iglesia era intolerante. Pero también existió una bonita Edad Media, la era de los castillos, de los caballeros al servicio de los más nobles ideales, la era de un nuevo arte común en toda Europa, con el románico y luego el gótico. Entramos ahora en el siglo XII, un siglo de crecimiento económico al que contribuyó mucho la mejora del clima, un siglo en el que el propio feudalismo va mutando a la par que renacen las ciudades donde sus habitantes pueden escapar al rigor de la servidumbre feudal. Dejamos el otro vídeo hablando de dos procesos de expansión del feudalismo, el ruidoso de las cruzadas a Tierra Santa, la reconquista en la península ibérica o la expansión al este del imperio, y la callada de miles de campesinos que metro a metro fueron convirtiendo en campos cultivables las montañas, bosques y pantanos de toda Europa. Esta expansión callada era una expansión de los cultivos de forma extensiva, pero a la vez diversas innovaciones van a aumentar la producción al hacer más intensivas las labores agrícolas. La sustitución del arado romano por el normando, o también llamado de vertedera, la extensión del regadío y nuevos cultivos más productivos, la difusión de los molinos de viento y agua que permitían liberar manos de la muela del cereal, pudiéndose dedicar a otras cosas, todo ello con un pequeño cambio climático, el llamado óptimo climático medieval, más favorable a las cosechas, que produjo en conjunto un incremento enorme de los alimentos disponibles. Habiendo más alimentos disponibles, las personas estaban más saludables, con lo cual la mortalidad disminuyó, duplicándose la población en menos de 200 años. Habiendo más comida disponible, muchos pudieron liberarse de las pesadas faenas del campo y dedicarse a producir objetos a mano, manufacturas y venderlos a unos pequeños mercados que se celebraban cerca de los caminos más concurridos. Estos mercados eran llamados burgos y conforme fueron aumentando de tamaño, fueron haciéndose permanentes, convirtiéndose en ciudades. Tantísimas ciudades europeas conservan todavía el término burgo en su denominación. Los artesanos y comerciantes que vivían en estos burgos pasaron a llamarse burgueses. Al ser un proceso general en toda Europa, el comercio se disparó. Las rutas predominantes eran la mediterránea, que enlazaba con la ruta de la seda y las especias del lejano oriente, y la ruta del norte, del Atlántico y el Báltico. Este comercio facilitó la irrupción de nuevas formas de pago como las letras de cambio o el papel moneda, que desde China hizo su aparición en Europa en esos momentos. Decía un proverbio alemán que el aire de las ciudades hacía libres a los hombres, pues aquel que podía demostrar que llevaba un año viviendo en estas quedaba libre de su señor feudal. Los reyes, a los que habíamos dejado con muy poco poder frente a sus nobles, van a aprovechar esta situación para aliarse con los burgueses y juntos acabar con el poder de los distintos señores que todavía poblaban los feudos de toda Europa.
En las ciudades floreció la cultura. Los burgueses, buscando atraer clientes a sus mercados, financiaron la construcción de imponentes catedrales como nunca antes se habían visto. También, conscientes de la importancia del conocimiento para asegurar su prosperidad, comenzaron a llevar a sus hijos a las universidades que estaban surgiendo en esos momentos. Pero no debemos olvidar que estamos en siglos violentos. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia desangrará los campos europeos. La Guerra de los Pedros y la Guerra de Sucesión castellana lo harán en la península ibérica. Ello, sin embargo, acelerará el fin del sistema feudal. El apoyo económico de la burguesía será clave para que los reyes puedan financiar sus ejércitos de mercenarios, escapando así de la pirámide feudo-asiática, que era la razón de ser del feudalismo. Luego, tras la llegada de la pólvora, los reyes serán los únicos que se podrán permitir cañones que convertirán en blancos factibles lo que antes eran fortalezas inexpugnables de sus señores feudales. El golpe de gracia lo dará la peste negra. A comienzos del siglo XIV, el clima cambia peor. Es la llamada pequeña edad del hielo medieval. Muchas cosechas se pierden. Al disminuir las rentas, los señores imponen nuevas cargas a sus campesinos que reaccionan violentamente. En esta población malnutrida y miserable irrumpe la peste negra a través de la ruta del Mediterráneo. Unos 25 millones de personas mueren entonces, el 60% de la población europea. Tras un siglo XIV de guerras continuas, hambre y peste, los supervivientes comenzaron a ver la vida de una forma diferente. Es el humanismo, también llamado Renacimiento, que abrirá a Europa y al mundo las puertas de una nueva era. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que será ya el último del curso. Para los que me hayáis estado siguiendo en todo este periplo del teletrabajo, un muy afectuoso saludo. Me encantaría poder seguir con vosotros el año que viene. La verdad es que he echado mucho de menos daros clase, pero es algo que no depende de mí. En fin, si no coincidimos de nuevo, lo dicho, un saludo muy afectuoso para todos vosotros. La verdad es que me habéis tratado muy bien por último.